Hola, esta es la última clase para explicar las diferentes metodologías de valor en riesgo. Esta específica es sobre el VAR utilizando un modelo de un solo factor o comúnmente llamado VAR beta. ¿Sí? Se basa en lo que vimos la clase pasada del CAPM y entonces lo que vamos a hacer es a calcular esos parámetros, ese beta y el error asociado a ese modelo para poder encontrar cuánto es el VAR de un activo o un portafolio. Entonces eso es lo único que vamos a hacer esta clase. Entonces vamos a explicar cómo es las estimaciones y qué es lo que hay detrás de este modelo. Este modelo también es importante decir que se puede utilizar para más factores, no solamente ese beta, sino que se pueden encontrar diferentes factores e incorporarlo en la estimación del VAR si es significativo. Entonces, como les decía, entonces vamos a ver la metodología de VAR beta, comúnmente llamada, y este beta, acuérdense que está asociado pues, a esa pendiente que vamos a calcular en nuestro modelo, ¿sí? Que es ese market y el activo o el portafolio, ¿sí? Entonces eso es parte de lo que nos vamos a concentrar en esta clase. ¿Cuál es esa mejor estimación para ese valor? Entonces, acuérdense de la clase pasada, lo que veíamos en la parte de portafolios es todo ese modelo de Capital Asset Pricing Model, el CAPM comúnmente llamado, que es bien importante en ese mundo financiero. Y básicamente, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues encontrar cuánto debe ser la rentabilidad de un activo o un portafolio dado ese factor de replicación del riesgo sistémico. Acuérdense que cuando uno tenía dos riesgos en cada uno de los activos, entonces hay uno que es esa parte diversificable y otro que era la parte no diversificable o sistémica. Entonces, si uno aumentaba el número de activos que uno tiene en su portafolio, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a o va a converger a ese riesgo sistémico, ¿sí? Entonces, por este riesgo es que uno va a pagar. Y lo otro es que, ¿qué tanto mi activo amplifica este riesgo? ¿Sí? Entonces ya lo vamos a ver en términos del beta, que es pues, la idea que hay detrás. Normalmente, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el retorno esperado, por un lado, y por el otro lado lo que tenemos es la volatilidad asociada a cada uno de esos activos. Entonces, si nosotros graficáramos cada uno de las acciones, por ejemplo, en nuestro caso, entonces lo que vamos a ver es estos puntos. Pero si nosotros lo que hacemos es que empezamos a graficar los diferentes portafolios, podemos encontrar que algunos maximizan ese valor esperado y minimizan el riesgo o la volatilidad. Entonces encontramos toda esta frontera eficiente. Acuérdense que este es el portafolio de mínima varianza, pero todos los que están arriba de ese portafolio de mínima varianza van a ser esos portafolios que están sobre la frontera y que dominan estos azules, ¿no? Acuérdense que uno puede trazar una línea acá y encontrar dos portafolios que están sobre la frontera, pero este tiene con el mismo volatilidad, tiene mayor rentabilidad, ¿sí? Entonces va a dominar este que está abajo. Dicho eso, entonces uno puede encontrar este punto que es el punto tangente. Casi siempre es ese punto tangente en la frontera eficiente de portafolios desde el punto de la tasa del libre de riesgo es equivalente al portafolio de mercado, casi siempre. Y esta linecita que ustedes ven acá se llama Capital Market Line, ¿sí? Acá es sobre la cual uno hace las inversiones en portafolios y entonces básicamente la conclusión de esta diapositiva es que ustedes invierten una parte en la tasa libre de riesgo, o sea, en los bonos que se pueden utilizar o aproximar a libre de riesgo, y por el otro lado, pues el portafolio de mercado que está acá, ¿sí?
Y dependiendo si están acá, pues es una combinación lineal entre el activo libre de riesgo y el portafolio del mercado. Y si está por acá, lo que ustedes están haciendo es apalancándose, o sea, pidiendo prestado acá para tener más en el mercado. Entonces, por ejemplo, pide 50% acá en ese activo libre de riesgo, entonces va a tener, se va en corto, y acá pues va a tener en el activo que representa el mercado o el portafolio del mercado, pues va a tener 150. ¿Sí? Entonces usted está apalancándose en el libre de riesgo para tener o incurrir en un mayor riesgo. Entonces, lo que veíamos, la conclusión al final, lo que veíamos era que para cada uno de los activos y portafolios, pues yo podría encontrar cuánto es esa rentabilidad que va a depender de la tasa libre de riesgo y el risk premium asociado a ese activo o a ese portafolio. Ese risk premium pues, es este beta. Este beta que nos dice cuál es la relación entre los excesos de rentabilidad que tiene mi activo frente a los excesos de rentabilidad que tiene el mercado. Dicho en otras palabras más sencillas que utilizar esa parte de excesos, lo que quiere decir es este activo cómo amplifica o aumenta dado cambios en el mercado. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, si acá suben 5%, ¿cuánto sube esto? Si sube 5% también, entonces lo que quiere decir es que su beta es 1, ¿sí? Porque pues se está moviendo o la correlación es perfecta. Si esto sube 5% y acá sube 10%, entonces lo que quiere decir es que ustedes tienen como un factor de amplificación o una pendiente de 2. Entonces usted le deberían pagar más porque pues tiene una amplificación de ese riesgo sistémico o el riesgo del mercado. Si ustedes en el último caso pues solamente llegan por ejemplo a 2, entonces su beta asociado pues va a ser menor que 1, ¿no? Y entonces va a ser 0.4 por ejemplo, ¿sí? Y entonces a usted le tienen que pagar menos que la rentabilidad del mercado. Sí, entonces con esto, con esta idea, pues es lo que se hace es poder calcular cuál es el beta asociado. Entonces, ese beta pues va a ser la pendiente, básicamente la covarianza dividido la varianza que uno tiene. Entonces, esto que están viendo acá pues va a ser esa pendiente de la recta que ya vamos a calcular. Y entonces esto es la covarianza entre el activo, entre los retornos del activo y el mercado y la varianza del mercado. Y la otra forma de calcularlo, pues, que es equivalente, es colocar la volatilidad del activo por la correlación de los retornos del activo con el mercado dividido la volatilidad del mercado. ¿Sí? Esa es la otra forma de calcular ese beta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues calcularlo. ¿Qué hace? Pues estimar ese beta gorrito, que acuérdense que esa era la idea de la primera diapositiva. Entonces, lo que necesitamos es estimar ese beta gorro. Entonces, ¿cuánto es este beta gorro? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues graficar los excesos de retorno del activo frente a los excesos de retorno del mercado e encontrar cuál es la pendiente asociada, asumiendo una relación lineal. Entonces, si ustedes lo ven, pues ustedes pueden graficar acá. Acuérdense que lo que teníamos en la diapositiva anterior era que RI es igual a RF más beta R del mercado menos RF. ¿Sí? Entonces, si pasamos este a restar, entonces lo que vamos a tener es RI menos RF es igual a beta, el retorno del mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, como vamos a hacer una regresión lineal, pues esto al final va a tener un término de error, ¿no? Entonces, esto que está acá lo vamos a colocar en este eje, en el eje Y, y esto que está acá, que es el exceso, pues va a ser nuestro eje X. ¿Sí? Entonces, al final lo que vamos a tener es RI menos RF, o sea, los excesos de retorno del activo y por el otro lado los excesos de retorno del mercado.
Y entonces, pues es que si uno graficara esos dos, pues va a tener unos puntos asociados acá. ¿Qué hacemos? Pues a través de mínimos cuadrados encontramos cuál es esa pendiente que está acá. Y esa pendiente pues nos va a encontrar cuál es ese beta que tenemos acá. Entonces ese va a ser nuestro beta gorrito. Entonces para que lo vean, pues parte gráfica. Entonces acá, por ejemplo, colocamos los excesos de retorno de Cisco o de cualquier una de las acciones. Entonces tenemos RI menos la tasa libre de riesgo. Y por el otro lado tenemos los excesos de retorno del Standard Poor's 500. Entonces, RM menos RF. Y si ustedes tienen todos estos punticos, pues encuentran cuánto es esa pendiente. En teoría, uno que esperaría, pues que esa pendiente cruzara por cero, ¿sí? Acuérdense de nuestra ecuación, o sea, nuestra ecuación de, de regresión lineal no tiene punto de corte, ¿sí? Como ese alfa, si lo quieren llamar, es cero. Entonces, miren que aquí hay, digamos en este caso, pues pasa por arriba del 0,0. Y entonces lo que quiere decir es que pues, esta acción particular pues, tiene una rentabilidad superior al modelo. Puede pasar de que las cosas sean así, ¿sí? Entonces, digamos, nuestro corte está por abajo del 0,0. Entonces, lo que quiere decir es que pues, nuestro activo de la rentabilidad del portafolio, la rentabilidad esa que tenemos, pues va a ser menor a la estimada del modelo. Como les decía hace un momento, entonces, por un lado tenemos los excesos de retorno del activo y por el otro lado los excesos de retorno del mercado. Pues, uno que esperaría, pues que fuera cero, ¿sí? Si el modelo fuera perfecto. Y esto, pues que en teoría, pues el valor esperado fuera igual a cero, ¿sí? Eso es. Y antes, pues si uno quisiera que fuera todavía mejor, pues que esto se distribuya normal. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, ese intersecto puede tener valores positivos o negativos, como les contaba en la diapositiva anterior, que reflejan que el activo tiene un retorno superior o inferior pues, al modelo de CAPM, que es la base de esto. Y por el otro lado, pues vemos esa sensibilidad con los cambios del mercado, con el riesgo sistémico. Y por último, pues tenemos un término de error que es qué tanto es esas desviaciones frente a los modelos, que uno esperaría pues que en promedio fuera cero. Entonces, si este es el caso, o sea, donde el error es igual a cero, entonces miren que yo tengo esa distancia como a ese origen, al 0,0, o qué tanto hacia arriba o hacia abajo estoy del Security Market Line. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esto es positivo, pues tiene un desempeño superior que lo esperado con el modelo de Capital Asset Pricing Model. Y si es negativo, pues nuestro retorno o el del portafolio del activo es inferior. Acuérdense que si fuera perfecto nuestro modelo, este término sería cero. Listo, entonces, por último, ¿qué tenemos? Pues ahora utilicemos esa misma idea de estimar ese beta para poder calcular el bar beta. Entonces, se basa en un modelo de un solo factor. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues que la rentabilidad de cada uno del portafolio del activo que tengo, pues va a ser una función de lo que esté pasando en el mercado, ¿sí? ¿Y cómo es esta relación entre ese activo y lo que pasa en el mercado, el riesgo sistémico? Acuérdense que se va a hacer estimando ese beta que tengo. ¿Mm? Mire que acá ustedes pueden colocar más factores, ¿sí? Acá pueden ustedes colocar pues la TRM, el precio de un commodity, lo que ustedes quieran, y entonces también harían que la rentabilidad de ese activo pues dependa de otras variables o de otros factores, digamos, para llamarlo así.
Entonces, lo que les decía, pues, ¿qué va a ser el factor? Lo que va a hacer que la rentabilidad, pues, va a depender de este retorno del mercado. Y ya, entonces, qué es lo que tenemos que hacer? Pues encontrar este beta. A veces se puede uno asumir pues que como que no estoy ni por arriba ni por debajo del, del punto de corte 0,0. Entonces, esto a veces se puede asumir como así. Entonces, ahora la siguiente diapositiva es, bueno, ¿cómo se hace eso? Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Acuérdense. Tenemos la rentabilidad histórica de mi activo, de mi portafolio, la tasa libre de riesgo. Acá tengo pues ese punto de corte. Acá tengo qué tanto estoy amplificando mi activo, los retornos, los cambios del mercado o los excesos de cambio de rentabilidad. Y por el otro lado, pues tengo un término de error. Entonces, dependiendo cómo es la granularidad de los datos, pues yo puedo asumir que la tasa libre de riesgo es cero, ¿sí? Y que mi punto de corte también es cero. Entonces, si yo tengo esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una regresión lineal bastante simple, sin punto de corte. Entonces, RI va a ser igual a mi beta I por la rentabilidad del mercado, más mi término de error. Y yo con esto pues lo puedo correr, puedo encontrar cuánto es la rentabilidad y también puedo estimar la varianza asociada a este RI, que ya la vamos a hacer y la vamos a calcular. Entonces, este sería mi modelo. Acuérdense que la varianza de RI, ¿qué va a pasar? La voy a necesitar. La varianza de RI va a ser igual a el beta al cuadrado por la varianza del mercado más la varianza del error. ¿Qué es lo que estamos aquí asumiendo? Pues que no existe ninguna endogeneidad, o sea, no hay ninguna correlación entre el error y el mercado y los retornos del mercado. Y pues saco la raíz para sacar la volatilidad. Entonces la volatilidad de I pues va a ser esa raíz que tengo acá, beta I al cuadrado, la volatilidad del mercado al cuadrado, más la volatilidad del error al cuadrado. Entonces, miren, por tanto, lo que les decía, el bar beta, ¿qué va a hacer? Va a ser la rentabilidad más ese percentil. ¿Qué es lo que estamos asumiendo? Pues estamos asumiendo que, que el EI se distribuye normal, acuérdense en las diapositivas anteriores. Por tanto, entonces, ¿yo qué necesito? Pues encontrar ese percentil. Ese percentil que va a ser la media más zeta alfa por la raíz de la rentabilidad del activo. Esta raíz de la varianza es lo que está acá, arriba. Entonces miren la siguiente diapositiva. Entonces ustedes cogen su bar alfa, va a ser la rentabilidad que se tiene, más ese percentil del 1 o del 5% por la volatilidad de mi activo. Y la volatilidad de mi activo pues va a ser la raíz del beta, acuérdense que ese es el que yo estimé, al cuadrado por la volatilidad del mercado, al cuadrado, pues la varianza, más la varianza del error. Si es, por ejemplo, términos diarios, entonces ustedes lo que podrían hacer es utilizar o asumir que la rentabilidad de su activo es cero. Entonces, ese es el caso que puede pasar. Y entonces la varianza que ustedes van a tener va a ser igual a el Z alfa por la volatilidad de su activo. ¿Sí? Entonces, esa es la volatilidad de su activo. Y listo, eso es todo.